urge profundizar aquel proyecto político liberador. Debemos trazar nuevos objetivos en beneficios de nuestra patria, nuevos y más ambiciosos planes de salud, educación, medio ambiente, integración, en temas de descolonización y despatriarcalización, así como en economía y otros. Por eso, llamo a la reflexión a todas y todos. Tenemos que proteger y blindar nuestro proceso de cambio, su continuidad ante los peligros internos y externos que nos acechan. Es importante que el pueblo boliviano identifique que en las próximas elecciones presidenciales hallaremos dos visiones de país incompatibles entre sí. Un proyecto de país, el nuestro, de izquierda, que defiende a todas las bolivianas y bolivianos. Protegiendo especialmente al más humilde, al más pobre, que representa lo nacional popular, que defiende una amplia participación del Estado y que protege a la población con derechos económicos, sociales, leyes, beneficiando también a nuestras hermanas y hermanos con la generación y redistribución de excedentes mediante bonos y más ingresos, versus otra visión de país encarnada en la oposición de derecha y ultraderecha, que propone la privatización de las empresas estatales y arrancar a los trabajadores beneficios conquistados en los últimos años, retornando al neoliberalismo en su nueva versión. Ahí estábamos escuchando precisamente el discurso del presidente Luis Arce Catacora. Sin embargo, para poder analizarlo, esta mañana nos encontramos con Paul Cosca. Muy buenos días, Paul, bienvenido al programa. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos estado escuchando atentamente el presidente que dio un mensaje por el 22 de enero y hay que sacar algunos aspectos elementales e importantes al respecto. Paul, ¿cuál fue los primeros, como usted dice, lo más importante que mencionó el presidente o que más alertó también a la población? Si me pregunta a mí, yo diría de que va a ser un año 2025 realmente complicado y difícil para el país. Que el presidente lo diga ya es otra cosa. El presidente ha dado algunas situaciones interesantes en el discurso. Lo primero es un discurso de campaña política. Así de sencillo, es el primer punto de arranque. Ha dado un discurso de campaña que marca la relación con otros discursos. Lo segundo, que el presidente ni siquiera estaba convencido de lo que decía. Dentro de lo que es la comunicación política, el que emite un discurso tiene que estar convencido y mostrarse convencido de lo que dice, algo que aquí no sucedió para nada. No se lo mostraba convencido en lo absoluto. Tercero, que si bien ataca a sectores de oposición, en algún momento muestra un nivel de reflexividad, es decir, de autocrítica, pero solamente fue algo breve que marca la diferencia con otros discursos, por supuesto, porque sigue atacando a lo que él llama la ultraderecha, la derecha, el tema de las elecciones parciales parte 2. Él directamente deslindó de responsabilidad a su órgano, que es el Ejecutivo, y lo culpa o le pasa la responsabilidad de manera pública a tanto lo que es el legislativo como el órgano electoral. Sigue hablando de la industrialización de los recursos naturales, lo cual no se ve y es una paradoja, porque él decía que hay dos contratos con el litio que tiene la Asamblea, y que son de conocimiento público. Bueno, la gente debería saber que uno es para entregar una parte de litio a los chinos y el otro es otra parte de litio a los rusos. ¿Qué industrialización se puede hablar cuando necesitamos tener esos contratos donde hay personas desde el extranjero, especialmente China y Rusia, detrás de nuestros recursos naturales? Sobre el tema de los incendios, nunca dijo que fueron provocados, solamente culpó al cambio climático. Es decir, fue un discurso en síntesis donde no se esperaba nada y tampoco fue que se cumplió con las expectativas, porque directamente es un discurso, como se dice, de campaña en un año electoral. No dice nada más,
ni nada menos, habla de un pacto social, pero tampoco da las reglas, condiciones, y en síntesis fue un 22 de enero muy deslucido, un 22 de enero demasiado deslucido, porque al final nosotros sabemos que es el 6 de agosto, el aniversario de la República de Bolivia, les guste a algunos o no, pero es el 6 de agosto, el día de nuestra patria. Sí, de hecho ha sido un discurso bastante criticado por los bolivianos en general, que aprovechando una fecha como la de ayer, Paul, estaban esperando, por supuesto, tener algún tipo de respuestas, y no solo respuestas, sino también soluciones a la crisis que estamos pasando en este momento en el país, que bueno, yo me atrevo a decir que prácticamente todos la estamos sintiendo de diferentes maneras. No se mencionó nada de eso. Sin embargo, hago alusión a algo que mencionó Paul, y es el tema de político en un año electoral, también ponerse a hablar de la oposición e incluso llegar a ocasionar más división en el país en un momento en el que realmente como bolivianos estamos pasando momentos difíciles, ¿no? Las personas quieren saber qué va a pasar con los precios de la canasta familiar, qué está pasando con la gasolina, por qué nuevamente estamos haciendo filas, qué es lo que estamos viviendo. ¿Cómo ve usted este tema, Paul? Efectivamente, resulta que habían algunos sectores ciudadanos que esperaban alguna situación de respuesta, y también habían sectores masistas que esperaban otras respuestas. Ni lo uno ni lo otro. Los sectores ciudadanos se quedaron con las ganas de soluciones, pare de contar. Los sectores masistas, ellos querían cambio de ministros. Lo del ministro nuevo de Medio Ambiente no tiene que ver absolutamente nada con lo que es el día de ayer, que en mi criterio es un feriado insulso, debo decirlo públicamente, y mucho más porque fue un tema de cambio de ministros por denuncias de corrupción en extremo contra el ahora exministro. Fuera de eso, este ha sido un discurso de campaña sin ningún tipo de emotividad, donde el presidente también establece algunas líneas, entre ellos a la redefinición o dar un nuevo toque al denominado proceso de cambio, aunque no quiso decir a qué se refería de manera puntual con eso. Reconoce el presidente que va a ser un año muy complicado este de las elecciones, sí lo ha reconocido, coincidimos todos que este año va a ser un año demasiado conflictivo, y ya lo es de por sí con una crisis generalizada. No señaló nada más al respecto de atracción de inversiones extranjeras, de los empleos de calidad que la gente necesita, de la solución del dólar, de los carburantes. No hay absolutamente nada al respecto, porque fue un discurso de campaña, un discurso absolutamente político, un discurso en los que francamente muchos esperaban algo y otros, me incluyo, no esperábamos absolutamente nada de acción, y obviamente terminamos también decepcionados. No se esperaba nada, igual terminamos decepcionados. Bueno, sin duda un discurso que ya lo hemos mencionado, dejó bastante que desear a los bolivianos. Sin embargo, le quedan pocos meses ya a Luis Arce Catacora como presidente. ¿Cómo cree o considera Paul que van a ser estos últimos meses para él, para este gobierno? Van a ser muy duros, especialmente por lo siguiente: Bolivia está en una crisis generalizada. Este denominado proceso de cambio ya está haciendo aguas por todas partes. El modelo de economía del movimiento al socialismo se ha demostrado y evidenciado que no sirve, y que Bolivia ha vuelto a ser el Estado que siempre criticaba, ese Estado mendigo que mendigaba créditos. Obviamente el presidente también sabe muy bien de que es un Estado, Bolivia actual, en el que tiene que estar pendiente de si el legislativo aprobó cierto crédito o no aprobó cierto crédito. Esa es la realidad de nuestro país, la realidad triste. Entonces, obviamente la gente, ante la situación social, puede salir a las calles. Está en un nivel de conflictividad. Las elecciones 2025 están en serio riesgo, que es algo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, todo esto de acá hace que la gente que está preocupada porque no hay soluciones, solo hay los discursos como los de ayer, pueda salir a las calles a generar conflictividad. La gente necesita trabajar, lo que no hay trabajo.
dólares, ingresos, que los precios de los alimentos no suban, es decir, todas esas situaciones que francamente no existen. Pero también la gente se sabe que va a ir a exigirle a los políticos, a los candidatos de cualquier partido, incluyendo la oposición, respuestas. Entonces este año se va a pintar demasiado conflictivo en todo sentido, pero decíamos al inicio de que este es un discurso de campaña de Luis Arce Catacora, solamente que habría que ver si realmente el presidente Arce, cuyos adeptos son dueños de la sigla del MAS, y eso lo hicieron con el Tribunal Constitucional de Autoprorrogados, decidirá o no postularse en las elecciones. Eso es algo que obviamente lo sabremos en estos días que se vienen. Y esa situación va a hacer que tomemos en cuenta, si no hay soluciones, el que no soluciona no va a poder solucionar nada, así de sencillo. Sí, Paul, de hecho ya finalizando la entrevista, ¿será que este poco tiempo que queda, este 2025, el presidente Luis Arce puede llegar a hacer algún cambio positivo para el país o ya no le queda tiempo? Muy difícil por la visión del modelo económico del denominado proceso de cambio y del denominado Estado plurinacional. La visión no es amigable con los emprendedores, con los microempresarios, no es nada amigable. Lo que en estos días va a pasar es el enfrentamiento entre órganos del Estado. El Ejecutivo va a usar a los autoprorrogados para poder seguir gobernando. Van a estrellarse contra el Legislativo porque el Legislativo no va a querer aprobar más créditos o no va a querer absolutamente aprobar los contratos donde nuestro litio va a pasar a manos de los chinos y a manos de los rusos. Entonces, obviamente, estas sesiones de Legislativo van a estar caldeadas. Y mucho más en ese legislativo, un órgano demasiado importante para el funcionamiento de un Estado, donde hay obviamente parlamentarios de todos los partidos que van a querer mostrarse ante la palestra pública buscando una reelección. Aquí nos encontramos con que los políticos van a pensar 1000 veces en su interés personal y no en el interés nacional de uno y otro lado, lo que va a agravar la situación en estos días, y las siguientes sesiones del legislativo van a ser la evidencia de que estamos en ese camino sin solución. Con discursos no se vive, sino con acciones, pero aquí hay mucho discurso y no hay acción en beneficio de la gente. Sí, de hecho pareciera que el presidente incluso está conforme con el trabajo realizado porque dice debemos asegurarnos que el proceso de cambio continúe una vez que él les deje el poder. Ya cada quien sacará sus conclusiones. Bueno, Paul, muchas gracias por habernos acompañado y poder presentarnos esta entrevista una vez más. No, gracias por la invitación, quedo muy agradecido y que tengamos una excelente jornada. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes. Muchas gracias.